Tener CarPlay en tu coche es hoy por hoy imprescindible para tener una buena experiencia multimedia en el coche, y hoy por hoy es posible, sí, tener CarPlay en cualquier coche, tenga o no tenga sistema multimedia, porque para eso puedes utilizar este sistema que tenemos aquí y que yo ya he estado probando, y puedes tener CarPlay además inalámbrico en cualquier coche. Y bien, como puedes estar viendo, el coche que vamos a utilizar no tiene ningún sistema multimedia avanzado, ni siquiera tiene una pantalla multimedia, y aún así esto no va a ser ningún tipo de problema. No obstante, para poder disfrutar y tener una gran experiencia de uso con este sistema que te permite tener CarPlay en cualquier coche, tienes que tener en cuenta algunos de sus puntos clave que lo hacen diferente y lo hacen particularmente ideal para cualquier coche, tenga o no tenga sistemas multimedia o tenga o no tenga CarPlay. Y bien, vamos a empezar con lo básico, que es la instalación y que es el primer punto fuerte de este sistema de pantalla multimedia. Pantalla que, por cierto, tiene una resolución de 1920 x 720, es decir, se ve bastante bien y con bastante brillo, aunque de todos estos ajustes os hablaré un poquito más adelante. Vale, como decía, a nivel de instalación, lo primero que tienes que tener en cuenta es que no es un sistema que se va a quedar absolutamente fijo en tu coche, y es que la parte trasera tiene un imán que soporta hasta 8 kilos de fuerza. Esto es muy importante porque a fin de cuentas te permite poder sacarlo con comodidad de su sitio, pero a la vez imantar con suficientemente fuerza como para que no se caiga durante la conducción. Un bache, una curva fuerte, en fin, cualquier tipo de casuística del día a día de la conducción que no va a significar que se vaya a caer, y eso es una buena señal. Y luego tenemos los dos sistemas de anclaje al propio coche. Por un lado tenemos el tradicional mediante ventosa, una ventosa que además puedes poner en el cristal y que tiene la posibilidad de ser extendido, es decir, puedes extender a la perfección para que te llegue más próximo y te quede al alcance de la mano esta pantalla sin ningún tipo de problema. Para colocarlo es tan sencillo como utilizas la ventosa, aplicas el sistema que tiene para succionar y que se quede pegada a la ventosa, y automáticamente luego ya imantas tu pantalla a este soporte. Y luego tenemos otro sistema que es el que a mí particularmente me gusta y te voy a dar un consejo, y es que con este sistema puedes pegarlo al salpicadero de tu coche y también permitir que la pantalla, porque se puede regular el anclaje, quede tocando el propio salpicadero. Es una forma de que quede muy fija al propio coche y no notes esas vibraciones de la propia conducción. Te decía antes, no se va a caer gracias al imán, pero sí puedes llegar a notar las vibraciones si lo pones, por ejemplo, en la ventosa del cristal. Por tanto, yo te recomiendo encarecidamente colocarlo en el salpicadero y que quede tocando el propio salpicadero, que por cierto te viene también un acople por si quieres utilizar la ventosa pero en el salpicadero. Hay una pegatina que puedes pegar dentro del salpicadero y se queda en forma circular para que puedas poner y colocar la ventosa sin ningún tipo de problema. Bien, para alimentar la pantalla y conectarla es tan sencillo como utilizar el cable que viene en la caja, que va desde USB-C, que se conecta a la pantalla, hasta un extremo donde lleva la conexión clásica de mechero del coche. Además, esta conexión lleva un propio botón que te permite encender y apagar cuando quieras, y además lleva también un USB-A para que puedas a la vez, por ejemplo, cargar tu iPhone. Pero esto significa que no puedo utilizarlo si mi coche no tiene sistema de conexión de mechero. Pues no, error. De hecho, para que veáis un poco cómo he hecho la introducción de este vídeo, esta pantalla, que en este momento está perfectamente conectada, está conectada a una power bank. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu coche tiene puertos que sirven para cargar el coche, por ejemplo, de USB-A, vas a poder conectarlo con un cable de USB-A a USB-C. ¿Qué lleva USB-C? Pues de USB-C a USB-C. Es decir, para alimentarlo vas a poder hacerlo tengas o no tengas mechero. Y bien, la conexión es tan sencillo como una vez que has conectado el cable, le das al contacto del coche y en automático esta pantalla se va a encender y ya está perfectamente disponible para ser usada. De hecho, la propia pantalla, que viene con más accesorios que ahora te contaré al final del vídeo, pero que son importantes dependiendo de qué coche tengas, te pueden hacer falta o no, la pantalla queda encendida automáticamente, como ves, y te muestra ya de por sí una serie de menús o botones que los vas a ver de esta forma rápida la primera vez, porque luego ya una vez que vinculas tu móvil automáticamente ves la pantalla de CarPlay. Pero bueno, te cuento qué es lo que ves. En primer lugar, ves un botón que te permite ir o a CarPlay o a Android Auto de una forma manual. Tenemos también los ajustes de Bluetooth, que son bastante importantes, ahora
te hablaré de ello. Tenemos también la posibilidad de ajustar el brillo de la pantalla, que distingue entre día y noche, y además puedes configurarle cuándo es de día y cuándo es de noche para que también lo haga de forma automática. Y también, esto es importante, vamos a tener acceso a los ajustes de esta propia pantalla de CarPod 2. Pero para ver los ajustes, mejor vayamos al coche. Y bien, una vez que tenemos instalada nuestra pantalla, ahora toca ver qué cosas y qué ajustes tenemos. Tenemos el botoncito de la ruleta que nos permitirá los ajustes. Recordad que tanto el botón de Bluetooth como el botón de brillo que tenemos aquí son simplemente ajustes o, digamos, accesos rápidos a esos ajustes. Pero pulsando sobre la ruletita podemos ir a los ajustes generales de nuestra pantalla. Por un lado tenemos los del sistema, que hacen referencia al cambio de idioma, la fecha y la hora, obviamente, y la zona horaria, fundamental para que funcione en automático el brillo y el cambio entre el modo noche y el modo diurno. Después tenemos los ajustes del Bluetooth que ya hemos visto y luego tenemos una pestaña de mostrar. Esta pestaña de mostrar es la que os decía que modificamos el brillo de forma automática o de forma manual para poder modificar cuándo es de día, cuándo es de noche y con qué brillo queremos que se muestre. Después tenemos algo muy interesante, que es que podemos establecer un fondo de pantalla para nuestra pantalla y elegir entre los 3 modelos que vienen. Y algo también muy guay es que podemos elegir el logo de nuestro coche. Como podéis ver, tenemos aquí todos los logotipos. Yo tengo seleccionado el de Citroën porque de esa forma, por ejemplo, cuando vayamos y estemos en la función de CarPlay, para poder acceder a los ajustes del coche vais a ver siempre aquí el logotipo de vuestro coche, el logotipo de Citroën. Y a la vez, cuando encendemos y apagamos nuestra pantalla, se va a mostrar también el logotipo de Citroën, de el coche en concreto. Y bien, volvemos a los ajustes y volvemos al apartado exacto en el que estábamos viendo los ajustes de mostrar y tenemos el logo. Después tenemos CarPlay Settings, que nos permite seleccionar, si estamos en un país que conducimos por la derecha, seleccionar el modo de 60 fotogramas por segundo. Recordar que esta pantalla de CarPod 2 tiene hasta 60 fotogramas por segundo, lo cual lo convierte en un punto clave de esta pantalla. Vale, y después de eso tenemos a continuación del botón de mostrar el botón de volumen, donde podemos seleccionar el volumen para el contenido multimedia, para la navegación o para el teléfono. Y después, para mí, lo más importante de esta pantalla de CarPod 2, que lo convierte en un valor absolutamente crucial y diferencial, y eso es la salida de audio. Así que hablemos de las formas de conectar la pantalla a nuestro coche y la baza fundamental que juega esta pantalla, que es cómo podemos escuchar la música, las llamadas, el audio, todo lo que queramos de nuestro CarPlay de forma inalámbrica y utilizando como baza fundamental los altavoces de tu propio coche. Y bien, esas salidas de audio es lo que marca la diferencia como un gran punto favorable de este sistema que te estoy enseñando en este vídeo. Y es que resulta que tenemos 4 opciones, sí, 4 opciones para poder escuchar el audio que tengamos en CarPlay o que tengamos en esta pantalla. Te cuento cómo. La primera de ellas, y es fundamental, si tu coche cuenta con un sistema de Bluetooth, es maravilloso porque ya vas a tener conectado tu móvil por Bluetooth al coche, y para que nos entendamos, todo lo que reproduzcas en tu móvil con CarPlay incluido va a sonar a través de los altavoces del coche, teniendo por tanto una experiencia mucho más inmersiva en términos de sonido y que te va a proporcionar, pues como digo, una experiencia más chula porque lo vas a escuchar todo mucho mejor. Y una virtud que tiene todo esto es que no vas a tener ningún tipo de lag en el sonido y en la imagen. Es decir, cuando tú le des a pasar canción lo va a hacer en automático, y cuando le des a responder una llamada lo va a responder en automático y la vas a empezar a escuchar de forma súper rápida. Bien, tenemos otra opción que es la opción B, que es que podemos conectar, si nuestro coche cuenta con salida auxiliar, vamos a poder conectar con un cable de auxiliar a auxiliar esta pantalla a nuestro coche para nuevamente escuchar todo a través de los altavoces del coche. También bastante funcional y también obviamente al ser por cable sin ningún tipo de lag. Tenemos también una opción para escuchar todo lo que reproduzcamos a través de la radio, y es que vamos a poder decirle en qué frecuencia queremos que se emita para que lo entendamos y colocar la radio de nuestro coche en esa frecuencia exacta
para que todo lo que reproduzca nuestro móvil, por ejemplo, las indicaciones del navegador, la música, el podcast, lo que estés escuchando con CarPlay, lo puedas escuchar a través de la radio de tu coche gracias a la sintonía en FM. Y luego tenemos también una última opción, que es que podemos también utilizar los altavoces integrados de la propia pantalla. No obstante, obviamente yo te lo recomiendo como un caso extremo, ya que, oye, sí se puede escuchar, sí vas a poder escucharlo, pero la calidad del sonido obviamente no es la que te puede ofrecer un altavoz, por ejemplo, de un coche versus la que puedes obtener en una pantalla de este tamaño y de estas características. No obstante, la opción existe y yo te la cuento. Pero bien, ¿qué significa y cómo funciona tener CarPlay en un coche? Y es que esto es fundamental. Con esta pantalla vas a poder ver CarPlay, que es por cierto una característica clave, en 60 fotogramas por segundo. Pero lo que haces al final es tener un resumen o un sistema abreviado de iPhone en tu pantalla. Y es que al final, cuando tienes ya conectado tu coche por CarPlay, es tan increíble como que puedes ver en la pantalla principal a la izquierda del todo las 3 últimas aplicaciones o las aplicaciones más recientes. En una mitad de la pantalla vas a poder ver el sistema de navegación que hayas utilizado más recientemente con el mapa en tiempo real, y a la derecha no solamente para buscar en ese mapa lo que quieras buscar, una dirección, un restaurante, lo que sea, sino también el reproductor multimedia, e incluso, dependiendo, vas a poder tener también la cita que tengas para ese día en tu calendario, lo cual lo convierte en un resumen increíble de lo principal de tu iPhone. Bien, cuando pulsas en el botoncito de la izquierda abajo, que tienes los puntitos que significa menú, vas a ir directamente al menú de aplicaciones, que vas a tener todas aquellas aplicaciones que tengas instaladas en tu iPhone y que sean compatibles con el sistema CarPlay. De esta forma vas a poder acceder a aplicaciones como Waylon, aplicaciones como tu calendario, aplicaciones como recordatorios, sin ningún tipo de problema. Y algo que me gusta es que si dejas pulsado el botón de menú, activas el asistente de voz de Apple y, por ejemplo, cuando vas conduciendo es muy cómodo pedirle, como hago yo, por ejemplo, que añada una cita al calendario o un recordatorio. Es muy útil utilizar el asistente de voz para este tipo de acciones cuando estás en carretera. Y por cierto, algo importante es que si vas a tu iPhone, a los ajustes de tu iPhone, y seleccionas o buscas en el buscador, por ejemplo, CarPlay, vas a poder personalizar qué aplicaciones quieres que sí te salgan y cuáles no dentro de tu CarPlay, pero también importante, vas a poder ordenar, bueno, pues el orden, valga la redundancia, en el que salen las aplicaciones cuando estás viéndolas en la pantalla del coche. Como veis, y como en alguna ocasión os he mostrado, para mí tener CarPlay y además inalámbrico en tu coche es fundamental. De hecho, con este sistema te permite tenerlo inalámbrico y por tanto el móvil, aunque va consumiendo batería, no va cargándola a la vez y por tanto también estás cuidando en simultáneo la batería de tu móvil. Y también importante, te lo decía antes, dentro de la caja vienen algunos accesorios que para muchos, como por ejemplo en mi caso, no han sido necesarios, pero para otras muchas personas, como podría ser tú, te pueden ser imprescindibles para poder utilizarlo. El primero de los accesorios, y quizás el más llamativo, es que incluye este sistema una cámara para la parte trasera del coche, una cámara 1080 que vas a poder instalar conectándola directamente, por ejemplo, a la luz de marcha atrás, de tal forma que cuando pongas en tu coche la marcha atrás, automáticamente vas a ver lo que está pasando detrás de tu coche, como si fuera un coche con cámara trasera, directamente en la pantalla que te acabo de enseñar. Y es una pasada. No obstante, yo aquí, que es lo que yo voy a hacer, te recomiendo encarecidamente que ya lo lleves a un taller y que sea un taller especializado el que te lo conecte. Algo que también nos viene incluido es un pequeño adaptador que va de USB-C a USB-A, también muy útil para aquellos coches que o tengáis uno o tengáis otro. Creo que puede ser muy interesante y que en algún caso podéis llegar a necesitar. Y de igual forma viene también en la caja ese cable que os explicaba para poder conectar vuestra pantalla a través de la conexión auxiliar. Viene un cable que va de auxiliar a auxiliar y que lo puedes conectar al coche y directamente a la pantalla para poder escuchar todo lo que pasa en tu móvil en CarPlay a través de los altavoces de tu coche, siempre que tu coche no tenga, por ejemplo, Bluetooth, que para mí sería más cómodo. Como veis, un sistema muy molongo para tener en cualquier coche CarPlay y, como digo, de la mejor de las formas posibles, que es de forma inalámbrica. Un sistema que yo te recomiendo encarecidamente porque lo he estado probando durante ya un tiempo en el coche de Raquel y funciona francamente muy bien. Y por tanto os recomiendo que le echéis un ojo porque os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que, como digo, podáis chequearlo y si estáis interesados que podáis llegar a probarlo. Y por cierto, antes de irme, que yo te recomiendo siempre que estés suscrito para que no te pierdas vídeos como este
que según el algoritmo de YouTube te va a encantar, o si no, como este de aquí, que según yo, porque se lo he elegido yo, creo que te va a gustar. Así pues, tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!